Hola, saludos, bendiciones. Mi nombre es Maritza Collado. Este es el segundo resumen de la clase El Apocalipsis de Juan con la profesora Estelda Rocha. En el video anterior comencé a hablar de los 7 mundos de Juan. Voy a volver a repetir esos primeros 3 que mencioné en el video anterior. El primero es el mundo del Imperio Romano. Aquí se habla, ¿verdad?, de lo que es el emperador Nerón, Domiciano, el culto al emperador que este hombre Domiciano propuso y que era considerado una abominación y condenada en el libro de Apocalipsis de Juan. Esto es lo que se refiere al trono de Satanás. Esto sería como, ¿verdad?, un ejemplo de lo que era este culto al emperador. Todo esto en el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano era el que dominaba en la época del apóstol, ¿verdad?, de los discípulos. Y cuando se escribe este libro de Apocalipsis, este es el imperio que está dominando y el que está, ¿verdad?, oprimiendo a la iglesia en diferentes aspectos. Como bien dije, hay que considerar aquí a Nerón, a Domiciano, todo lo que se movía, ¿verdad?, en relación al imperio en esa época, como, ¿verdad?, este imperio aumenta lo que es el valor del denario, habla del costo de la cebada por un denario en lo que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esto sería lo que hoy es considerado como una inflación, cómo se aumenta, ¿verdad?, el valor de la moneda, ¿verdad?, en aquel momento. Y Apocalipsis refleja, ¿verdad?, esto. Tenemos el segundo mundo de Juan, que sería el mundo de las escrituras hebreas. Esto podemos dar como ejemplo lo que son los Macabeos, otros libros, ¿verdad?, de la cultura judía, como lo son el Midrash, ¿verdad?, escritos rabínicos, todo lo que tiene que ver con la literatura hebrea, literatura judía. Es un mundo, ¿verdad?, que hace una influencia en Juan, quien está escribiendo esta carta. El mundo de la literatura apocalíptica. El libro Primera de Enoc es un libro muy importante para leerlo por lo que es toda esta información en cuanto a la literatura apocalíptica, a lo que es la cultura. Es un libro muy importante y debe ser leído para poder entender muchas cosas de lo que aquí en el Apocalipsis se está presentando. Tenemos el mundo del Qumran. El Qumran es impresionante. Este hallazgo ha sido uno de los más importantes. Cómo se hace este descubrimiento, ¿verdad? Pero toda esta literatura que se encuentra allí, este mundo del Qumran, también trae mucha luz a lo que es referente a la literatura apocalíptica. Se cree que el escritor del Apocalipsis puede tener mucha cercanía a la comunidad del Qumran. En Apocalipsis 9:11 hace referencia al ángel del abismo. Y esto es un dato muy particular y muy importante. Tenemos el mundo de la tradición rabínica. Estas tradiciones orales en lo que es la época del libro del Apocalipsis son muy, muy importantes. Tenemos un ejemplo en Apocalipsis 1:4, 1:8, se habla del alfa y el omega. Este título se le da a Dios en todo lo que es la tradición oral rabínica con una influencia griega. Lo que es el alfa y el omega son palabras, ¿verdad?, que vienen de la influencia griega, pero está muy arraigada con la tradición oral rabínica de esta época con gran influencia griega. Lo que es el rey del abismo, vemos a Balaam, a Balac en el capítulo 2:14, con referencia a lo que es la inmoralidad sexual, los sacrificios, ¿verdad?,
todo esto que está dentro de la tradición oral rabínica. Podemos encontrar referencias dentro de el libro de Números, ¿verdad? Y así otras escrituras del Antiguo Testamento y con toda esta influencia. Está el pasaje donde habla de las ropas blancas en la iglesia de Sardis. Esto también tiene una trascendencia en lo que es la literatura rabínica, ¿verdad? Todo lo que es ropa blanca, aceite, buenas obras, todo está ligado de una manera u otra. Tenemos el número 6, que es el mundo de la liturgia. Todo el libro, básicamente, del Apocalipsis es una celebración litúrgica. Se centra en lo que son la oración, lo que son los cánticos, exclamaciones como santo, santo, santo. Y dentro de todo esto podemos encontrar y concluir, ¿verdad? Dentro de los estudios que se han hecho, muchos estudiosos concuerdan entre el capítulo 4 y el capítulo 5 es básicamente considerado como el corazón del libro de Apocalipsis. Y básicamente se puede mirar como si fuera un espejo desde este centro. Cuando se va hasta el principio del libro y hacia el final es como un efecto tipo espejo, básicamente, ¿verdad? El comienzo de la creación con los últimos tiempos, ¿verdad? Que refleja el Apocalipsis, es básicamente un efecto como el de un espejo, y vemos este capítulo 4 y el 5 como el corazón de este libro, una celebración litúrgica majestuosa donde se proclama ven Señor Jesús, todo muy, muy, muy ligado a la liturgia del pueblo judío. Y el mundo número 7 sería el mundo mismo de la imaginación, ya que, como había expresado en el resumen número 1, tenemos que entender y tener en cuenta que el libro del Apocalipsis es un libro que no puede ser interpretado de una manera literal. El autor de este libro usa una imaginación, ¿verdad?, tremenda. Se utilizan colores, números, animales, vemos lo que son efectos de lo que es la fuerza y el poder natural, como lo son el trueno, el rayo. Vemos cosas cósmicas como lo son la luna, el sol, estrella, el mar. Es un conjunto de símbolos bien utilizados por el escritor para llevar un mensaje claro que estas iglesias podían entender, podían interpretar, ya que estaban bien ligadas a textos que ellos claramente conocían. Tenemos como manera de interpretar el Apocalipsis, hay muchas formas en las que este libro puede ser interpretado, pero tenemos que tener claro que no todas las formas de interpretarse son correctas. La manera clave de poder interpretar el libro de Apocalipsis es a través de Cristo. El Apocalipsis es cristocéntrico. No podemos buscar nada más allá que no sea Cristo a través del Apocalipsis. Exegéticamente, ¿verdad? Tenemos que, si hacemos lo que es un estudio exegético de este libro, tenemos que basar, ¿verdad?, en todo lo que es el contexto histórico, literario, buscar el primer sentido, ¿verdad? Tratar de buscar ese primer sentido lo más cercano posible, ¿verdad?
Tenemos una forma de interpretar el Apocalipsis de una manera histórica, podemos interpretarlo de una manera pastoral, mensaje de esperanza para la iglesia, interpretarlo simbólicamente. Ya claramente le he dicho, nada es literal. Interpretar con la imaginación, no para inventar cosas, la imaginación, sino para utilizar nuestros 5 sentidos y poder experimentar lo que el autor nos está transmitiendo a través de su escrito. Interpretarlo de una manera práctica es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar la enseñanza que este libro nos trae a nosotros como iglesia. ¿Qué de este libro es pertinente para nosotros en el día de hoy? Sabemos que se escribió para unas iglesias en un momento específico, pero siendo cristocéntrico, siendo con un valor, ¿verdad?, importante para la iglesia en aquel momento, ¿cómo podemos aplicar esa verdad, esa importancia a nuestro tiempo? Por eso tenemos que interpretarlo también de una manera práctica. Tenemos que escuchar y prestar atención claramente a eso que estamos escuchando, ¿verdad? Luego de ver los mundos de Juan, de la interpretación de el libro, métodos utilizados, ¿verdad?, para esta interpretación, como ya he hablado. Los judíos en aquel momento creían fundamentalmente que ellos eran ese pueblo de esa promesa, era para ellos. Pero sabemos bien que el sacrificio que hizo Jesús fue para todos, no solamente para ese pueblo que había sido escogido, sino que se agrandó, la promesa se extendió, porque aún desde el principio, cuando se le dio a Abraham toda tribu, toda lengua, toda nación, tú vas a ser padre de muchedumbre, no solamente es para el pueblo judío. Hay una expectativa mesiánica donde el pueblo judío sabe y entiende que Dios va a intervenir con la situación que ellos están pasando y se va a hacer justicia, y ese es el día del Señor. Como Dios va a manifestar, su justicia en la tierra. Este día del Señor viene sobre Israel. Este día del Señor viene sobre cada uno de nosotros. La manera como nosotros reaccionamos a las cosas malas que nos puedan estar sucediendo en este mundo corrupto, en este mundo en caos, es importante. ¿Cómo vamos a reaccionar a esto? Tenemos 5 escuelas clásicas de interpretación del Apocalipsis. La preterista, donde dice que está lleno de significado para la gente de su época, solamente para ellos. La futurista, que todo el Apocalipsis es interpretado de una manera en el futuro. Tenemos lo que es la alegorista, que es ¿verdad?, la más antigua, manejada por Agustín de Hipona, donde es un mensaje alegórico para el espíritu, donde hay un sentido literal, un sentido moral y un sentido alegórico, que es en el que creemos, ¿verdad?
Y tenemos lo que es la idealista, hija de este método alegórico, ¿verdad? Es un poco más moderno, donde se centra en unas verdades espirituales y donde se piensa que todo es simbólico. No importa lo que el autor diga, solo lo que el autor entendió. Esto es una parte negativa de este método, así como en la alegoría se pierde el sentido, ¿verdad? Espiritualizar todo, se pierde el contexto histórico de lo que se está expresando en el Apocalipsis. Tenemos el historicismo que se apega más al profetismo, sirve así para todo el mundo. Por lo tanto, si nos preguntamos cuál de estos ¿verdad? métodos es el más correcto para interpretar el libro del Apocalipsis, tendríamos que decir que ninguno, porque cada uno tiene un aporte positivo, pero tiene un aporte negativo. Si nosotros buscamos hacer un análisis, tendríamos que coger lo mejor de cada uno de ellos para así poder tratar de llegar al mejor sentido e interpretación de este libro tan maravilloso que es el Apocalipsis. El sistema, ¿verdad?, hermenéutico, siempre se hace hermenéutica. Lo importante es no hacerlo de una manera responsable. Cuando utilizamos el método exegético, ¿verdad? Que se trata de llevar a lo que es más preciso. Sí hacemos hermenéutica dentro de este método, pero responsablemente. Tenemos que, ¿verdad?, ser críticos y ser responsables a la hora de analizar el texto que nos presenta el libro de Apocalipsis. Estaré realizando el tercer resumen para poder continuar así con los temas, ¿verdad?, que se vieron dentro de la clase. Los estaré viendo pronto en el próximo video del resumen número 3 de la clase de el Apocalipsis de Juan. Gracias, bendiciones.